Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Patricia Mena Mena, soy la directora del curso Fundamentos Legales. En esta oportunidad vamos a tratar la tercera fase, que son los tipos de contratación. Esta tercera fase comienza el día de hoy, 9 de mayo del 2022. ¿Y cuál es la agenda que nosotros vamos a realizar en el día de hoy? Está conformada por, primero, las actividades que se van a presentar. Segundo, un espacio para dudas e inquietudes. Y tenemos, tercero, que es la fecha de culminación de esta tercera fase. Bueno, dentro de esta tercera fase, que son tipos de contratación, nosotros tenemos unas actividades que se van a realizar de manera individual y otras que se van a realizar de manera grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo deberán de realizar primeramente, que es la lectura de las guías sugeridas para esta fase, y después cada uno de los estudiantes va a escoger el rol que asumirá en esta fase y asimismo van a realizar sus respectivos aportes en esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que nos están solicitando en esta primera actividad que es individual? Dice textualmente: el estudiante lee la bibliografía contenida en el entorno de conocimiento unidad 2, unidad 2 de contratación, y dará respuesta a los siguientes ítems. Tenemos primero, cada estudiante seleccionará el contrato laboral que más le llame la atención y el de tipología PMI. Ahora, más adelante vamos a hacer énfasis en cada uno de estos tipos de contratos, compartiendo la selección en el foro para que no exista duplicidad en los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de los estudiantes va a escoger un tipo de contrato, ya sea un contrato de prestación de servicio, un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido o un contrato por obra o labor contratada. Y luego que escoge uno de estos tipos de contratos, también revisa cuáles son los contratos de PMI y de acuerdo a eso escoge un tipo de este tipo de contrato. Segundo, presentará investigación sobre aspectos relevantes de estos en el foro habilitado en el entorno de aprendizaje donde se está desarrollando la fase 3. ¿Qué quiere decir? Que una vez él investigue la información pertinente sobre el tipo de contrato con el que él vaya a trabajar, debe compartirlo, la selección que hizo en el foro de esta fase, con el objetivo de que no se presente duplicidad en la escogencia de la información. Y también para que por supuesto, para que sus compañeros tengan conocimiento del tipo de contrato que escogió su otro compañero y así pueda seleccionar de los que faltan por escoger. Tercero, compartirá ejemplos sobre contratos seleccionados, lo cual hará mediante un documento en este mismo foro. Listo, escoge el tipo de contrato, un ejemplo, prestación de servicio. A la vez debe presentar un ejemplo de este tipo de contrato en el foro y también un ejemplo del PMI que él escogió. Comentará sobre los aportes realizados por los demás integrantes del grupo. Entonces, una vez él escoge el tipo de contrato con el que se va a realizar, con el que va a trabajar, lo allega la información y el modelo de esos contratos en el foro. También debe hacerle comentarios de una forma muy respetuosa a sus compañeros que también han colocado sus aportes en el foro con el objetivo de que eso les sirva para la construcción de su trabajo colaborativo. Dice muy claro que el producto individual a entregar es un documento en PDF. No me está diciendo que es un documento en Word, y esa es una de las debilidades que a veces cometemos, que subimos un documento en Word o subimos subimos un documento en Word, pero lo que nos está solicitando es que el documento sea en PDF, y eso también lleva a que nos vaya descontando, nos vaya rebajando en la cantidad de puntos que está destinado para cada una de esas actividades. Hay algo también que es muy importante y se está obviando, es que cualquier trabajo que se presente, ya sea en el entorno individual o en el entorno grupal, que es cuando lo suben al entorno de evaluación, debe estar adecuado a las normas JAPA para
para la presentación de trabajo para estudiantes. No es un trabajo profesional porque ustedes están estudiando, es para la presentación de trabajo para estudiantes. Entonces, normas APA para estudiantes. Una vez presentemos, hagamos sus aportes en el foro, subamos el modelo del tipo de contrato, escojamos el rol que vamos a desempeñar para esta actividad, viene lo que es la actividad colaborativa. ¿Y qué es lo que debemos hacer en esta actividad colaborativa? Dice lo siguiente. Cada estudiante investiga el tipo de contrato que se puede utilizar para la vinculación del personal en la constructora Malaya. A Malaya, si ustedes revisan la guía de actividades, viene un organigrama y debajo del organigrama, ya se los muestro, hay unos cargos. Entonces, dependiendo esos cargos, ¿cierto? Entonces vamos a escoger qué tipo de contrato ellos podrían utilizar para ese personal. Segundo, realizar contrato para, y también hay que realizar un contrato para la adquisición de materiales según la tipología PMI. Y tercero, que se debe incluir en el trabajo el rol desempeñado por cada instante y la fecha en que lo realizó. Un ejemplo, ustedes van a hacer una tabla en Excel, como quieren, en Excel, y en esa tabla en Excel van a colocar el tipo de rol, no me van a colocar ahí abajo la definición de ese rol, no para nada, porque eso no se requiere, no se necesita, sino que colocan el rol, colocan el responsable, la fecha en la que realizó sus respectivos aportes. Este trabajo que es grupal debe contener lo siguiente: una hoja de presentación, un índice, una introducción, un objetivo general y un objetivo específico. Muchos cometen el error que en la misma hoja de introducción también colocan los objetivos generales y los objetivos específicos. Ustedes saben que según las normas APA eso va en hojas diferentes. El cuadro de participación, es decir, las participaciones que realizó cada uno de ustedes y en la fecha en que la realizó. Ya saben que si alguien asume un rol y esa persona no se reporta durante la realización del trabajo, ese rol puede ser asumido al igual que otro rol por alguno de los compañeros y simplemente colocan que no se evidenció ningún aporte del compañero, no se evidencia ningún aporte, y eso también se ve en el mismo foro porque ahí queda explícito todo lo que ustedes realizan, todos sus aportes que ustedes realizan en la fecha en que lo realizó. Tenemos también el desarrollo de la actividad, que es lo que se está pidiendo en la guía de actividades. Seguimos con unas conclusiones y seguimos por último con una referencia bibliográfica. Recuerden que debemos cuidarnos y debemos de centrarnos todo en lo que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si utilizamos alguna referencia o un párrafo de algún autor, debemos de citarlos de acuerdo a las normas APA. Y si lo vamos a parafrasear, debemos de parafrasearlo de acuerdo al planteamiento del autor. Como ustedes quieran, pero lo más importante es que debemos de citarlo, porque si no si no estaríamos haciendo un plagio y eso trae sus repercusiones más adelante. Bueno, yo les estaba hablando a ustedes de unos tipos de contrato. Los tipos de contrato que ustedes van a utilizar, nosotros aquí mismo en las actividades que debemos presentar, sabemos que hay unos tipos de contratos. Entre esos contratos tenemos un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido, un contrato por obra o labor contratada, el más común que es la OPS o prestación de servicio. Bueno, en esto, cuando nosotros vamos a realizar un contrato, la pregunta es, ¿qué es un contrato? Y para definir qué es un contrato, tenemos que acudir al Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 22, que nos dice textualmente, como lo tengo en mi código, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica
bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Segundo, ese es el primero. Segundo, quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera se denomina patrono, y la remuneración, cualquiera que sea, se convierte en un salario. Eso es que un contrato. ¿Y qué es un contrato? Partimos de la base que todo contrato es un acuerdo de voluntades a través del cual una persona se obliga a favor de otra. Y cuando una persona se obliga a favor de otra, existe que una subordinación. Y cuando esa persona se obliga y se da la subordinación, entonces se obliga a cambio ¿qué? De un salario. Entonces estaríamos hablando de los tres elementos constitutivos de una relación laboral, que son, tenemos para que sea un contrato laboral. Primero, que es la prestación personal del servicio, que es la misma persona la que está prestando el servicio. Segundo, que es la subordinación. ¿Por qué? Porque yo dependo de esa persona, porque él me da órdenes y bajo esa orden que yo realizo mi actividad, que es la subordinación. Y tercero, que es el salario. Ahí tengo los tres elementos constitutivos de una relación laboral. Bueno, nosotros aquí estamos hablando de un contrato a término fijo. Un contrato a término fijo es aquel que se puede prorrogar, ya sea se puede hacer por 6 meses, un año, se puede hacer por 2 años y hasta se puede hacer hasta por 3 años. Pero cuando ya hablamos de que ya no es un contrato, cuando ya se hace por un término superior, usted lo puede prorrogar en el tiempo hasta por 3 años, pero cuando usted vaya a seguir haciendo o a seguir elaborando un contrato a término fijo, por un término de superior a los 3 años, ya no sería un contrato a término fijo, sino que ya debería hacerle a ese trabajador que lo tiene hace más de 3 años un contrato a término indefinido, porque la norma dice que usted se lo puede prorrogar hasta por 3 años nada más. Bueno, entonces ya pasamos al contrato a término indefinido, como les decía. Y el contrato por obra o labor contratada, como está aquí, contrato por obra o labor contratada. Este contrato por obra o labor contratada es el que más se utiliza en esas obras, porque en las obras de construcción. Porque en ese mismo contrato por obra o labor contratada viene que se está contratando para una actividad específica, que está en el objeto del contrato. Y cuando ya se termina esa actividad por el cual se dio origen a ese contrato, independientemente hasta ahí llega la actividad. Por eso decimos que es un contrato por obra o labor contratada. Entonces no necesitaríamos pasarle preaviso a esa persona porque listo, los contratamos por esta obra. Esta obra comienza hoy, 9 de mayo, y termina ¿cuándo? Termina el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que al 31 de diciembre debimos haber terminado la obra. Y si no, se le hace una adhesión a ese contrato, ¿ya? Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, de ahí pasamos al contrato de prestación de servicios, que yo les decía, que es el que comúnmente se hace, pero el contrato de prestación de servicios se diferencia de los contratos laborales, que el contrato de prestación de servicios usted no está subordinado, usted no recibe órdenes, usted simplemente se le contrata para la realización de una actividad y usted ve en qué tiempo la puede realizar y no que le tengan que decir a usted que tiene que estar de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Fuera de eso, que le digan que tiene que seguir trabajando sábado y domingo, no. El contrato por obra o labor contratada es un contrato que no admite subordinación. ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo, es un contrato de prestación de servicio. Se contrata para la realización de una actividad específica. Y apenas en este contrato se dan dos elementos, que es el salario y ¿qué? Y la prestación personal del servicio. Pero cuando un trabajador puede demostrar que él estaba subordinado al cumplimiento de unas órdenes, de un horario de trabajo, entonces ya no se convierte en contrato de prestación de servicios, sino en un contrato laboral. Y de esa forma, este trabajador tiene toda la facultad y el derecho a nivel jurídico de poder exigir ante la empresa, mediante
sentencia o acudir a las instancias judiciales que le paguen sus prestaciones sociales y que además le reconozcan la pensión, que es lo único que nos prescribe. ¿Listo? De estos tipos de contratos nos pasamos a los contratos de PMI, donde les traigo unos ejemplos. Tenemos el contrato por precio fijo, como se lo estoy señalándoselos aquí con el cursor, en donde dice que el proveedor recibe una cantidad fija por su servicio. También tenemos el contrato de costo o de coste reembolsable. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor cobra sus costos, los costos incurridos más un beneficio. Y tenemos el contrato por tiempo y materiales, que se acuerdan unas tarifas fijas. El contrato por tiempo y materiales dice que se acuerdan unas tarifas fijas para los recursos humanos y materiales, y el proveedor cobra una función de las unidades incurridas. Hay algo también que es muy importante tener presente en es que por lo que respecta al riesgo que se asume con cada tipo de contrato, conviene recordar lo siguiente. Lo primero es que en un contrato de precio fijo, el riesgo recae en el proveedor, ya que si los costos aumentan, los asume el proveedor y tendrá menor beneficio. Por ejemplo, hay unos contratos que se celebran en obra que dicen, no, el proveedor del servicio, él asume los costos adicionales en los que incurra la obra. Por eso es que se dice que este tipo de contrato es a todo costo. Vamos a hacer un contrato a todo costo. Él asume los costos adicionales, pero esto se puede convertir en un arma de doble filo para ese tipo de contrato. ¿Por qué? Porque yo como proveedor del servicio, sí, con esta inflación tan grande que en la que estamos hoy en día, donde los precios están muy elevados y que yo participé en una licitación y esa licitación tenía unos costos y que al mes al mes aumentaron los costos y luego a los 2 meses volvieron a aumentar los costos o los materiales. Ténganlo por seguro que eso me va a traer una desmejora en las utilidades o en los ingresos que posiblemente podía tener, y hasta puede llegar que en ciertos casos yo me pueda irme a la quiebra porque no tengo cómo asumir los nuevos precios en los que incurrió ese nuevo producto. Y tenemos el segundo, dice que en un contrato de costos reembolsables, el riesgo recae en el comprador, ya que si los costos aumentan, los asume el comprador. Ese sería el mejor para uno que que presta los servicios. ¿Por qué? Porque ¿quién asume los costos? El proveedor, ¿cierto? El comprador los asumiría, perdón, el comprador los asumiría en determinado caso y sería el mejor para nosotros. Bueno, llegamos a un espacio de dudas e inquietudes. Ninguno de mis estudiantes se ha conectado hasta ahora, entonces se supone que no habría dudas por resolver, entonces continuaríamos con la fecha de estas actividades. Miren, nosotros tenemos que esta actividad termina para la presentación de los trabajos porque comienza hoy, y los trabajos los deben de presentar a más tardar, que es el 5 de junio del 2022. Y tengo un plazo para hacerles la realimentación que es hasta el 12 de junio del 2022. Ese es el plazo con el que cuento para hacerles la realimentación. Bueno, antes de dar las gracias, vamos a salir un momentico de aquí y vamos a mirar. Esta es nuestra guía, que es de la fase 3, como le están viendo ahí en pantalla. Aquí tenemos que la actividad consiste, tenemos una parte que es la actividad individual, otra que es la actividad colaborativa o la actividad grupal. En este tenemos este organigrama. Y como tenemos este organigrama, tenemos, aquí dice que cada uno de los departamentos consta del siguiente personal, porque el tipo de contrato que nosotros vamos a elaborar es a este personal. Tenemos el jefe de área, tenemos el jefe de área, 3 asistentes,
a excepción del departamento de administración en el cual se encuentra el jefe de área, asistente de personal, con su respectivo auxiliar, secretaria y auxiliar de archivo. Aquí tenemos el personal al que le vamos a realizar el contrato y qué tipo de contrato le sugerimos a esta institución. También tenemos que hacer un contrato para el manejo, para la adquisición de materiales. Ustedes analizarán ahí cuál de esos tipos de contrato es el que mejor se apropia a las necesidades de ellos. Aquí ya viene qué debe contener el trabajo colaborativo, que es un documento en PDF. Y como es un documento en PDF, debe constar de una hoja de presentación, un índice, una introducción, unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Tenemos un cuadro de participaciones, como se lo decía, y tenemos el desarrollo de la actividad, tenemos unas conclusiones y una referencia bibliográfica. Eso es lo que debe contener el trabajo colaborativo, y hay algo que también es muy importante que siempre nos mentalicemos y revisemos, es que esta actividad tiene un valor de 125 puntos, está aquí mismo en la guía de actividad y en la rúbrica de evaluación, es decir, la forma en la que nosotros lo vamos a evaluar a ustedes y los vamos a calificar. Sus trabajos que suban deben de contar con cada uno de estos lineamientos para que puedan obtener el puntaje para cada una de estas etapas o estas actividades, para cada uno de estos criterios. Entonces, esta etapa comprende 4 criterios, ahí los tenemos. Cuenta con 5 criterios, o sea, el último criterio tiene un puntaje entre 8 y 15 puntos, entonces ahí ya sabemos que debemos de presentar el trabajo de acuerdo a los requerimientos y cómo están los requerimientos de la guía y cómo está en la rúbrica de evaluación. De antemano les doy las gracias. Y espero que para la próxima estén revisando constantemente lo que es el entorno inicial. En el entorno inicial está la relación de los CIPAS con las fechas en que, la relación de los CIPAS con la fecha en la que se va a realizar cada una de estas actividades. Muchas gracias.